Entonces tú, pero de frente al escenario prácticamente, como un costado. Así que mi visual pero fue espectacular. Yo nunca pensé que me iban a haber pagado tampoco, ya para la entrada de un espectáculo de tal característica. Yo dije, oye, estoy súper bien ubicado. ¿Ya? No, pero lo pasé nada. Yo el sábado al final nos faltaron porque éramos como 10 que íbamos. Ya. Entonces, Harto grupo. yo fui con mi papá, Ya. que por él conozco y la verdad es que nos faltaban 30. Entonces, como caché la jugada del tiempo, los vendedores estaban bajando de esta 10, 15 minutos y nos compramos una cerveza. Y un amigo invitó al primo de su corona. Entonces, somos uno. Y al final compramos las 3 entradas como 48 lucas. Así que ahí uno, y el sábado fue la gala. Sí, porque fue la gala de las 5 de la tarde. Claro, se volvió pasado, ahí venían tocando como desde las 5 de la tarde. Sí, de hecho, el que yo asistí partió como 20 para las 10 y terminó pasada, ¿no? No sé si pasó el viernes, terminó cerca de un cuarto de las 2, pero comenzó como pasando las 9. Par de sí, y de repente el tiempo que había pasado, todo que claro, qué buena manera de volver. O sea, yo por lo menos, el primer concepto que voy fue pandemia. Ah, igual. Primer concepto con pandemia. El último que fui a Colegio después. Aparte No, eso es otra historia. Pero espectacular. Después tenía como la gira de los 50 años, entonces claro, como de todos los niños. no, dinosaurio, pero así, Mario, compadre, José. Ingresos, para los que no sepan, es un grupo de rock progresivo así de Focacanes. O sea, son como los hijitos, o sea, los tatarabuelos de la izquierda. Claro. Sí, exactamente. ¿Ya? No, yo todavía tengo la fecha, ¿sí? 27 de marzo del 2019. Este fue mi último concierto. Ya me cerca. Bueno. Ay, no fui, pero me ha gustado aquí. ¿Sí? ¿Usted conoce también a Michelle Gar? Sí, es que mi papá escuchaba eso. O sea, su papá era un auditor de Radio Futuro en la época de Sí, pues de hecho, la Futuro daba, se supone que era la música fuerte. Claro, era música de cine o de. Sí, pues música en 35 minutos, toda la familia. Entonces, ¿cómo se llama? No, yo pertenecía a la inmensa minoría de la radio que todo el año 90. Entonces, fui un fiel auditor de esta radio, pero era la única radio que yo escuchaba en la región. ¿Sí? Y los grupos más que ver con lo que tocaban el resto de la radio. Claro, Increíble, Jan Putin, Jan Serga, Papetín, ¿Cómo se llama el japonés como bien Tomita, Isao Tomita. Es que hay tres grandes japoneses que le han diagnosticado. Está Ryuichi Sakamoto, ¿sí? Está Isao Tomita y está Kitara. Son los tres grandes como tecladistas que vienen del país del sol naciente. Pero Tomita es como más experimental. Sí. Tomita es mucho más experimental que Kitara. Kitara, ¿no es cierto?, se fue por el lado más místico, más new age, ¿no es cierto?, y más folclórico, ¿ya? Pero Tomita, ¿no es cierto?, ocupa mucho academicismo aplicado, ¿no es cierto?, a los sintetizadores para ensalzar los grandes compositores del país. ¿Sí? ¿No es cierto?, los planetas, como se llama, cuadros de una exposición, todo ese tipo de boleros, ¿no es cierto?, Borismabel, sí, y todos esos temas nosotros los lleva al sintetizador. No, que buena hablar de esos temas, ¿no? Sí, está notable. Sí, está notable. Ya. Mejor comienzo porque si no lo voy a empalar. Y acá lo voy a dejar más aburrido que
Aguante, Pate, sí, que venga más seguido, que 20 años de espera fue demasiado. Feliz de haber ido a ver, aparte sí. Aparte sí, es un guitarrista, un jazzista, no colegial. O sea, me gusta el jazz, me gusta el new age, me gusta la electrónica, me gusta la música oriental, me gusta, por ejemplo, no sé, la música adulta, pero me iría más por el lado del clasicismo, barroco, algunos temas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Los compositores, me gusta Bach, evidentemente, grande Bach. Wagner, sí, Beethoven. ¿Cómo está la estación? Algo de Ravel. ¿Tengo que caminar? Que estoy de ¿Se cambió la estación? uno que otro pequeñito de francés. ¿Un metro estación? O sea, un metro Pero marrón, ¿verdad? en materia de jazz, Yo como que así. uno va a ser. ya yo conté, Me subí así como por acaso, dije si paro aquí, para estar abajo. Y llego aquí a esta estación. uno puede Sí, ser. de la. Pero me tuve que dejar de allá, menos mal que no estoy. Claro. Camino para acá. Pero. Nunca había pasado con la estación de Ruta Roja. O sea, un tren de Ruta Roja. Sí. Esa es la única cosa que Yo no explicarlo del sistema operativo, porque era en el límite. Estoy haciendo profe. El límite, yo creo que voy a explicar más porque vino acá la idea de establecer relaciones de dominio, y eso todavía no vamos a seguir viendo ni que. ahora se tiene que haber con Windows. Claro, sí, pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase, porque ya vamos a hablar un poquito de lo que significa trabajar a nivel del sistema operativo. Sí, en la página de la red salía. La DEC que Estoy Instalar, como instalar Windows. Claro, activar el siguiente. Pero hay que preparar la máquina virtual con ciertas características para poder finalmente garantizar la comunicación entre los diferentes máquinas virtuales con los cuales vamos a trabajar. ¿Sí? Porque necesitar siguiente, porque de manera predeterminada, ¿cómo se llama? La página de red, por ejemplo, la prepara en monoNAT. Y el monoNAT aísla cada una de las máquinas virtuales. Esto impide, por ejemplo, que en el caso que yo desee implementar o desee ligar una máquina cliente a un dominio, el hecho de que las máquinas estén trabajando bajo NAT va a ser imposible. Pero bueno, Las máquinas virtuales deben ser preparadas con ciertas características ya a nivel de tarjeta de red para que finalmente logre, si se logre, establecer la relación cliente-servidor bajo. Pero eso entonces lo vamos a ver en la medida que vayamos avanzando en la asignatura. Pero hoy día vamos a hablar, ¿sí? Hoy día nosotros nos vamos a dedicar a puro plata. Bien. abajo. O sea, si van a pasar rígidas. Para pasar Ok. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Buenas tardes. Sí, buenas noches. Buenas tardes, noches, una cosa así. ¿Sí? Hoy día entonces nosotros comenzamos nuestra segunda unidad, donde nos toca abordar la temática de Windows, ¿cierto? Enfocándonos particularmente en uno de los tantos servicios que existen a nivel de este sistema operativo denominado Active Directory. Pero antes de comenzar derechamente con el concepto del Active Directory, ¿ya? O con el servicio de Active Directory, siempre es bueno hacer mención de las características de todo sistema operativo. Ustedes en el semestre anterior tuvieron la asignatura de Fundamentos de Hardware y Software, cuya segunda unidad hacía referencia a precisamente el concepto del sistema operativo como una plataforma, o plataforma entonces de uso, ¿cierto? Ya, de este sistema operativo. Entonces, me gustaría
que conversáramos un poquito de las características iniciales de todo sistema operativo independiente de la funcionalidad e independiente de la arquitectura y plataforma en la cual está descansando este sistema operativo. ¿Bien? La pregunta principal es, o una de las tantas preguntas que yo voy a formular, ¿sí? ¿Cuál es el uso que normalmente se le da a un sistema operativo? ¿O cuál es, ¿no es cierto?, la función principal de un sistema operativo? Lo está preguntando para. Porque ese software que permite la conexión entre la máquina y el usuario. Mire qué bien, ¿no es cierto? Excelente. ¿Sí? Cuando hablamos del concepto de sistema operativo, ya estamos hablando principalmente como una herramienta que sirve de interfase o que sirve de interlocutor entre el usuario y el hardware propiamente tal. ¿Bien? Esa, ¿no es cierto?, es una de las tantas funciones que poseen todos los sistemas operativos, independiente de su arquitectura, independiente, ¿no es cierto?, del dispositivo en el cual están instalados. Todos los sistemas operativos entonces cumplen ya esta tarea primordial de proporcionar un medio de interacción, ¿no es cierto?, entre los recursos de hardware o entre el hardware, ¿no es cierto?, propiamente tal, y finalmente la persona. ¿Sí? Entonces, como los primeros puntos relativos entonces a todo sistema operativo proporcionan ya una interfaz de comunicación entre el usuario y la máquina. Bien. Si escribo desordenado, no se preocupe, soy así. Bien. Ya. Ni yo me entiendo. ¿Sí? Entonces, el primer punto proporciona una interfaz de comunicación entre el usuario y la máquina. Bien. Me falta el acento, por eso no se entendía. Ahí está, me falta el acento en la A, por eso nadie entendió. Bien. Claro, ¿no es cierto? Le faltaba el acento en la A por ser brújula, ¿no es cierto? Ahí entonces todos me pueden entender. Claro. Ahí está recetando para hacer. Otro de los puntos importantes para todo sistema operativo, para que sea, ¿no es cierto?, realmente utilizable, bien, es su capacidad de ofrecer un control de acceso al hardware. Bien. Proporciona entonces, ¿no es cierto?, control de acceso al hardware. Muy bien. El sistema operativo entonces es capaz de manipular, ¿ya?, o es capaz entonces de sacarle provecho a los diferentes componentes de todo computador: procesador, memoria, chipset, tarjetas de expansión, ¿no es cierto?, almacenamiento en todos sus aspectos, y todo ello orientado a ofrecer la mejor experiencia en el manejo de las aplicaciones con las cuales las personas interactúan directamente. ¿Sí? O sea, cuando yo interactúo con un computador, no actúo directamente sobre el procesador, no actúo directamente sobre los medios de almacenamiento, no actúo directamente sobre la tarjeta de sonido ni ningún otro componente del mismo sistema. ¿Sí? Todo esto, ¿no es cierto?, en el fondo lo que hace es proporcionar las herramientas necesarias o los mecanismos necesarios para aprovechar, ¿no es cierto?, los recursos del hardware en función de las aplicaciones con las cuales el usuario, ¿no es cierto?, normalmente interactúa. ¿Sí? Ese, ¿no es cierto?, es el principal concepto de control de acceso al hardware. Bien. Otro punto que es relevante dentro de toda la función del sistema operativo es el hecho de proporcionar entonces, ¿no es cierto?,
proporciona entonces un sistema de gestión de archivos, ¿bien? Donde todo sistema operativo entonces debe ser capaz de manipular la información, almacenarla y posteriormente poder ser capaz de recuperar dicha información, ¿ok? Entonces, hoy en día los sistemas de archivos van mucho más allá del mero concepto de almacenar información y poder recuperarla, ¿ya? Hoy en día, ¿no es cierto?, los sistemas de archivos son capaces de leer la información, borrar información, grabar información, modificarla, ¿ya? Las puedo mover de posición, puedo crear directorios, puedo crear copias de un mismo archivo y almacenarlos entonces en estos directorios. Puedo ver su contenido, los puedo concatenar, ¿no es cierto?, los puedo dividir, les puedo cambiar el nombre, etc. O sea, yo puedo hacer un sinnúmero de tareas entonces con los archivos. ¿Bien? Tengo entonces la capacidad de organizar, ¿no es cierto?, esta información en la forma de directorios o carpetas, o subdirectorios, ¿no es cierto?, o subcarpetas dependiendo de la plataforma del sistema operativo que esté utilizando, ¿sí? Al mismo tiempo, con las carpetas yo las puedo crear, puedo borrar carpetas, ¿no es cierto?, puedo crear subcarpetas en el interior de otras carpetas aliadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Y puedo implementar, ¿no es cierto?, puedo crear archivos en el interior de ellos, ¿sí? Entonces, finalmente, son varias las tareas que proporciona ya este sistema de gestión de archivos. Cuando hablo de sistemas de archivos, no solamente estoy hablando de los sistemas de archivos Windows, ¿ya?, o los sistemas de archivos de OS, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS en todas sus versiones, versión 1, 2 y 3, ¿sí? RFS y todas las demás, ¿bien? Sino, ¿no es cierto?, que también con los sistemas de archivos pertenecientes a Linux, compatibles, por ejemplo, con Server, por ejemplo, ¿no es cierto?, XFS, ¿sí?, NFS, ¿bien?, RAID-NFS, X2, X3, X4, ¿bien? Todos ellos entonces también son PTRFS, ¿no es cierto? También entonces todos ellos corresponden a sistemas de archivos, en este caso pertenecientes a Linux, pero que en muchos casos son retrocompatibles, ¿no es cierto?, entre cada uno de ellos. Bien. El cuarto punto para todo sistema operativo es la de gestionar, ¿sí?, gestionan las aplicaciones. Bien. Recordemos que las personas cuando interactúan con un sistema operativo normalmente navegan en internet, juegan, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, redactan documentos, crean planillas de cálculo, trabajan con presentaciones, interactúan con cámaras web, juegan, ¿no es cierto?, siguen jugando y no paran de jugar. Bien. Entonces, el hecho de trabajar con juegos, o el hecho entonces de usar juegos, usar procesadores de texto, usar planillas de cálculo, usar navegadores web, ¿bien?, todos ellos son aplicaciones, ¿bien? Y finalmente, las aplicaciones son las cuales las personas trabajan, ¿sí?, o las personas entonces actúan directamente sobre dichas aplicaciones, ¿bien? El sistema operativo entonces en el fondo proporciona una plataforma de base sobre la cual estas aplicaciones finalmente corren en ella, ¿sí? Gracias, ¿no es cierto?, a los gestores de aplicaciones, ¿no es cierto?, es como facilita ya los procesos de instalación, desinstalación, modificación y mejora entonces continua, o genera los mecanismos para hacer mejoras, entonces, ¿no es cierto?, para determinadas aplicaciones, las denominadas upgrades, ¿no es cierto?, ya, o ese tipo de cositas, ¿bien? Todos los sistemas operativos entonces deben estar preparados para proporcionar las herramientas necesarias para facilitar los procesos de instalación de aplicaciones entonces, ¿no es cierto?, para sus sistemas. Bien. Ahora, si nos enfocamos desde el punto de vista de los sistemas operativos orientados a redes, bien, ahí entonces la cantidad de características se incrementa de una manera bastante más sustantiva. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el hecho de los sistemas operativos de redes tienen capacidad o tienen, ¿no es cierto?, propiedades multiusuarias. ¿Qué significa una propiedad multiusuaria de un sistema operativo?
significa principalmente que de manera simultánea, dos o más cuentas pueden trabajar de manera simultánea, ¿cierto?, en el mismo sistema. Bien, cada uno entonces ocupando un computador particular conectado a este servidor, ¿ya? Permite entonces que múltiples sesiones sean abiertas de manera simultánea sin ofrecer mayor tipo de problema con la máquina. Bien. Otra de las características ya de los sistemas operativos orientados a redes es que normalmente los sistemas de archivos con los cuales trabaja garantizan confidencialidad de la información que están contenidas en cada una de las cuentas. ¿Sí? NTFS, ¿no es cierto?, con el cual ya es el sistema de archivos con el cual se trabaja de manera habitual con Windows, facilita y garantiza ya esta condición de confidencialidad de la información contenida en cada una de las cuentas. Vale decir, un usuario, ¿no es cierto?, no va a tener acceso ya a información que no le pertenezca a la cuenta de uno. Bien. Esto, ¿no es cierto?, se logra a través de diferentes permisos, ¿no es cierto?, permiso de carácter local o permiso entonces aplicados directamente sobre el concepto de dominio o el concepto entonces de grupo de trabajo. ¿Sí? Otra de las características ya de los sistemas operativos orientados a redes es el enfoque que normalmente se le puede dar a la red. ¿Sí? En general, ¿no es cierto?, cuando se trabaja en redes LAN, ¿ya?, existen dos enfoques de trabajo a nivel de red. ¿Sí? El primer enfoque, ¿no es cierto?, corresponde al concepto de worker, ¿ya?, o el concepto de grupo de trabajo. Bien. El enfoque, ¿no es cierto?, worker, ¿ya?, o el enfoque de grupo de trabajo, ¿bien?, en el fondo señala que todos los equipos que forman parte de una misma red están todos interconectados entre sí, pero las aplicaciones, ¿sí?, las aplicaciones con las cuales se trabaja en cada uno de los computadores están todos instalados de carácter local. O sea, vale decir, este computador tiene una batería de software, este otro computador también tiene la misma batería de software u otra batería de software, ¿no es cierto?, de distinta naturaleza, y así con el resto de los equipos. Bien. Por lo tanto, el hecho que cada uno de los computadores tenga, ¿no es cierto?, instalado todas las aplicaciones de carácter local, ¿ya?, hace que en el fondo la red se convierta únicamente en un medio de comunicación o de compartición de menos conceptos o menos elementos. Por ejemplo, yo puedo compartir una impresora, ¿ya? Puedo compartir, por ejemplo, una carpeta, tener una carpeta compartida en la cual todos los equipos entonces, ¿no es cierto?, pueden ingresar a ella, ¿ya? Del mismo modo, entonces, el hecho de trabajar con un grupo de trabajo, hace que no haya una definición del concepto de dependencia o no existe un concepto jerárquico. Todos los computadores entonces, ¿no es cierto?, tienen exactamente la misma batería y todos los usuarios entonces pertenecientes a cada uno de los computadores conectados en red tienen el mismo nivel jerárquico. No existe, ¿no es cierto?, diferencias entre un usuario y otro. Bien. La otra modalidad, ¿no es cierto?, la otra modalidad o el otro enfoque entonces de trabajo en grupo es el modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor, ¿cierto?, acá ya es donde se hace una relación más estrecha entre los computadores que actúan como servidores, vale decir, aplicaciones que están, ¿cierto?, que están instalados en el sistema y que normalmente prestan algún tipo de servicio, ¿sí? Mientras que hay otros dispositivos entonces u otros equipos dentro de la misma red que tienen software que actúan como clientes, vale decir, software que están diseñados para realizar algún tipo de consulta. Bien. Esto va mucho más allá entonces del mero hecho de compartir una carpeta o compartir una impresora. Bien. Porque se puede dar muchas veces el caso en que el servidor se encarga de proporcionar ya y de gestionar cada una de las cuentas, ¿no es cierto?, de los usuarios. El servidor se encarga entonces también de proporcionar la cuota del disco, ¿no es cierto?, perteneciente a cada usuario. Se encarga de proporcionar entonces todo lo que son cada uno de sus ambientes de trabajo, ¿ya? Entonces existe ya una dependencia, ¿sí?, directa entre lo que significa el servidor o los servidores
en relación, ¿no es cierto?, a los clientes que están implementados dentro de la misma red. Bien, entonces, el hecho ya que existe una dependencia del servidor con respecto a los clientes, ahí ya puedo establecer entonces mecanismos de jerarquía al interior de la misma red. ¿Sí? En el grupo de trabajo entonces no hay jerarquía y todos los usuarios entonces trabajan de igual a igual. En cambio, en un modelo cliente-servidor ya podemos entonces, ¿no es cierto?, por las características que tiene este servidor para con los clientes, ya existe la posibilidad de jerarquizar, ¿no es cierto?, los niveles de acceso ya a los diferentes recursos que posee la red. Bien, eso, ¿no es cierto?, a grandes rasgos de lo que significa trabajar con sistemas operativos de redes y enfocándonos principalmente a todas las funcionalidades que son comunes para los sistemas operativos en general independientes subnaturales. Cuando hablo de servicios en red, me refiero a una cantidad determinada de aplicaciones, ¿bien?, que pueden ser consultadas por los diferentes clientes. ¿Bien? Hablar de servicios a nivel informático, ya lo existen por montones. ¿Sí? Bases de datos, servidores web, servidores de FTP, ¿no es cierto?, servidores de DNS, DHCP, WSUS, WDS, servidores de impresión, etc. O sea, hay una cantidad bastante importante, servidores de juegos también, ¿cierto? En el fondo hay una cantidad bastante importante de recursos o de servicios disponibles ya para los clientes. Bien. En el caso de Microsoft, ¿cierto? Bueno, en el caso de las redes Microsoft, existe un servicio ya denominado Active Directory que constituye, una de sus principales cartas de presentación a nivel de mercado. Muchos dirán, ¿no es cierto?, Windows, ¿no es cierto?, es una buena carta de presentación para Microsoft. Y yo le digo callamos, ¿no es cierto?, porque hay muchos sistemas operativos de Microsoft que han sido un fracaso total. Windows 11, ¿sí? Tenemos Windows 8, Windows tenemos 8 fue Windows 8 fue. Tanto así que hicieron desaparecer. Sí, no, sí fue un desastre esa cuestión. ¿Sí? Pero hay calidad, ¿sí? ¿No es cierto? ¿El Windows es bueno o el Windows malo? ¿De verdad? Sí. Windows 98. Windows Vista. Asqueroso, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, gracias. Windows, 1000 errores, ¿bien? Entonces, había una edición llamada Millennium Edition, ¿no es cierto?, que era muy parecida a la versión de Windows 98 y que apareció hacia el año 2000 más o menos. ¿Sí? El Windows EMI, ¿bien? Pero todos le llamaban 1000 errores, ¿bien? Era edición de Millennium, ¿no? Pero el mundo lo conoció como el 1000 errores, ¿bien? Windows Vista, 1000 errores, 8. ¿El XP no? ¿XP? No, El XP fue uno de los sistemas operativos más exitosos de Microsoft, ¿cierto? O sea, el hecho que un sistema operativo tenga 14 años de soporte a lo largo de su vida útil, ¿sí?, y que todavía ciertos lugares todavía lo siguen ocupando, por ejemplo, la torre de control del aeropuerto de Santiago, ¿sí?, sigue ocupando todavía Windows XP. ¿Algunos cajeros a veces? También, ¿no es cierto?, todavía siguen ocupando Windows XP. XP, ¿no es cierto?, hacía compatible todo, ¿sí? O sea, todo el hardware era prácticamente compatible con XP. Usted podía agregarle, ¿no es cierto?, o sea, usted podía, por ejemplo, conectar con un CD-ROM, ¿no es cierto?, conectado a Windows XP y le leía hasta la sobrepilla. Todo, ¿sí? O sea, podía hacer prácticamente todo con XP, muy exitoso. Bien. Pero, ¿no es cierto?, tenemos estos bodrios, ¿sí?, Windows Vista, asco. Windows EMI, un asco, ¿no es cierto? Windows 8, no voy a hablar, ¿no es cierto? O sea, con el 8.1. claro, ¿no es cierto?, pero ya la caca estaba hecha. Bien, ya con todo se lo habían mandado. Bien, eliminar. ¿Cómo fueron tan imbéciles de tratar de borrar el botón inicio? ¿Ya? Cuando comenzó la era de los sistemas Windows 95 en adelante, ¿ya?, su campaña, exactamente, ¿no es cierto?, la campaña publicitaria, ¿ya?, de Windows 95 estaba enfocada precisamente en la producción y en el incentivo del uso del botón de inicio como punto de partida para todo lo que significaba la interacción después con el sistema.
¿ya? Y eso entonces continuó con Windows 98, con Windows 2000, ¿no es cierto? Con Windows XP, ¿sí? Con Windows 7, EMI, todas las versiones posteriores. Hasta que, ¿no es cierto? A Microsoft se le ocurrió esta genial idea de convertir, o sea, de hacer un sistema operativo que unificase todas las plataformas para las cuales se trabajaba con Microsoft. O sea, Windows Phone, ¿sí? Windows, ¿no es cierto? Que de hecho ¿cómo se llama? Windows 8 está más pensado como para tablet. el modo tableta. Sí, modo tablet. para tablet. Pero, profe, ¿eso fue como un intento muy forzado de parecerse más a Apple con el sistema unificado? Sí. Quería un sistema operativo que unificase todas las plataformas para las cuales Microsoft tenía convenio. O sea, de hecho, Nokia casi se va a la quiebra. ¿Bien? Porque era el único sistema, o sea, era la única empresa que había apostado por Windows Phone para implementarlo en sus teléfonos. ¿Bien? Y fue tal el desastre, ¿no es cierto?, que casi Nokia se va a la quiebra precisamente porque, ¿no es cierto?, todos sus teléfonos están con Microsoft, o sea, con Windows Phone. ¿Sí? Windows 8 entonces pretendía también unificar la plataforma. Lo mismo que quería hacer Apple